Les damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Canelones en su tercera edición y estamos para dar comienzo a una mesa muy especial. Nos acompaña en este caso Margarita Heinzen con su obra A Cuerpo Abierto. Contanos, Margarita, primero que nada, como te decía recién, te damos la bienvenida y contanos un poco de qué trata esta obra, con qué se va a encontrar la persona que lee. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presentes, por venirme a acompañar a esta presentación. Esta es una novela, es la historia de Laura, que Laura es una mujer de 55 años que está enfrentando la etapa del climaterio, digamos, o la menopausia, para decirlo más común. Y llega a esa etapa donde ha cumplido una serie de etapas en la vida y se encuentra con todos estos síntomas que hemos atravesado, las que hemos pasado por esta etapa, que son los calores, el descenso del deseo sexual, la sequedad de la piel, la sequedad del cabello. Todos estos síntomas, todos los padece Laura. Entonces ella se plantea que está llegando a una etapa bisagra en la vida y que no quisiera que pasara desapercibida, que digamos algún significado, algo más profundo debe tener esta etapa vital, que no solamente tiene que ser el cese de la menstruación. Y entonces, parada desde ese lugar, de esa etapa de la vida, empieza a reflexionar sobre otras etapas de su vida de mujer. Y una de las cosas que aparece, y de ahí un poco también el título, es que para las mujeres, o sea, todas las etapas vitales de las mujeres en parte están atravesadas por el cuerpo. El cuerpo es central en todas nuestras vivencias como mujer. Es decir, desde la menarca, después los embarazos, los partos, las lactancias, siempre el cuerpo es muy protagonista en imponerse, digamos, en nuestras condiciones vitales. Y un poco esa es la reflexión que ella hace, y un poco por eso esta novela tiene una estructura que incluso yo trato como de justificarla en un prólogo, diciendo que a pesar de esta estructura es una novela, es decir, es una novela de lo que podríamos decir fragmentaria, en el sentido ese de que hay como un hilo, un discurrir de una historia, pero luego hay unida para atrás a las distintas etapas de ser mujer. Y la estructura, sigo con eso de la novela, son 42 escenas o cuadros que podrían incluso algunos leerse en forma independiente y bueno, que le dan ese fluir que a mí me interesaba darle como historia. El libro tiene un epígrafe que dice, de Clarice Lispector, que dice: quise escribir un movimiento puro. Y bueno, obviamente escribir un movimiento puro es más que difícil, pero por lo menos esta estructura de ir y venir, de esta cabeza de uno que no para, más allá de que la vida transcurre más cronológicamente, pero la cabeza de uno va por todos lados. Intenté a través de esa estructura escribir un movimiento puro, como decía Clarice Lispector. No sé, de eso va la novela. Es la historia, como les decía, de Laura. A mí me gusta, no sé si estás de acuerdo, me gustaría leer algunos de estos fragmentos, porque me parece que en una novela o en una obra literaria el tono del texto o la trama es lo que, cómo suena, ¿no? Adelante. En este caso yo me quedé pensando sí, en esta cuestión que es muy polémica también, ¿no? En relación a la estructura, que quizás en este intento que hiciste, contenido y forma se terminan fundiendo, ¿no? Para generar una experiencia que promete ser diferente. Sí, mi idea era esa. Uno cuando se pone a reflexionar, Laura se para en este momento de la vida y dice, bueno, me quedan por lo menos 30 años por delante. Pensemos ahora en una vida alargada como la que nos permite la medicina, la tecnología y la vida.
No, me queda mucho tiempo por delante y hay muchos mandatos sociales que me están diciendo que acá se acaba. Y yo me resisto que acá se acabe. Y por lo tanto, tengo que tomar esta oportunidad como para pensar que viene por delante. Entonces me parecía que esa reflexión es lo que tú decís, contenido y forma, contenido y forma tenían que formar un todo, digamos, ¿no? Una cosa que fuera que nos permitiera eso, ¿no? Dentro, cuando uno se para a reflexionar, bueno, uno no ordena los pensamientos, los pensamientos vienen a uno en tanto hay estímulos diversos o uno está pensando en cosas. Y se me genera esta duda desde el punto de vista, digamos, de la construcción del personaje o de los personajes. ¿Es el mismo? ¿Son varios? ¿Cómo lo planteás? Mira, yo te cuento, Laura es un personaje que a mí me surge después que yo había juntado una cantidad de material para escribir este libro. Por eso capaz que leo un pedacito y después sigo comentando. Les voy a leer una escena o un breve cuadro. ¿Estás cómoda así o...? Sí, creo que sí. Un breve cuadro que se llama Navidad. Y dice así: las luces del arbolito titilan desde un rincón. Son las únicas encendidas, además de la pantalla de la televisión que destella sin sonido. Los objetos de la habitación se proyectan con tonalidades y sombras sobre las paredes. Encima del sillón, una colcha cae en desorden sobre un nido de almohadones. Una caja de pizza abierta comparte la mesa ratona con un vaso, una copa y una botella de champán por la mitad. Miro de lejos el escenario de mi primera Navidad de mujer sola. Camino descalza por el pasillo hasta el cuarto de los varones. Las luces de los fuegos artificiales que entran por la ventana dibujan las siluetas de sus camas, de los trenes y las pelotas. Un cajón se adelanta hasta desde el armario abierto de par en par y deja ver una media que cuelga. Apoyada en el marco de la puerta, reviso con nostalgia los espacios. Sigo de largo, entro en mi dormitorio que comparto con Lucía hasta que sea un poco más grande. Y ahí veré qué hacer. Si la cambio al cuarto de los hermanos, si mando a Diego a la sala, si nos mudamos. La cama doble, un escritorio, una biblioteca y una cama de niña con cobertor del ratón Mickey. Cada símbolo de mi vida en la misma pieza. A veces me asaltan las ganas de tener un compañero, de poder irme a la cama con alguien que me abrace o simplemente me deje apoyar la cabeza en su pecho mientras miramos una película. Pero no sé cuándo tendría tiempo. Con Carlos no funcionó. Con otro que no sea el padre de los tres, imagino que menos. Vuelvo a la sala y mi sombra de pelos parados se proyecta sobre la pared al ritmo de las luces del arbolito. Estoy sola. Observo el vacío en mi casa. Este año le toca a él, intelectualizo. Quisiera dormir para que pasaran las horas, pero me habita una lucidez implacable. Suena el teléfono cuando el ruido de las explosiones en la calle comienza a aumentar. Es Carlos, que me desea feliz Navidad por sobre un griterío. Te quieren hablar, agrega, y le pasa el teléfono a alguien más. Ma, ¿qué te dejó Papá Noel?, escucho que me pregunta Lucía. Y ahí sí, me largo a llorar. Me parece que ese cuadro pinta bastante bien la situación porque es de mitad de vida, digamos, de Laura, y ahí está un poco pintado el personaje de Laura y sus relaciones, que son las que obviamente acarrea durante toda la vida y que están apareciendo en las distintas escenas. Sus 3 hijos, 2 varones y una nena, sus 2 parejas, Carlos, que es el padre de sus hijos, otra pareja que tiene después y que es el que aparece desde el momento ahí a sus 55 años. Y bueno, y esas son, a través de esas vicisitudes de esa mujer y de esa situación, bueno, se desarrolla esta historia de esta mujer. Y lo que te quería comentar es que en realidad yo cuando empecé a juntar material para escribir esta novela, en realidad yo no sabía que iba a escribir una novela.
Es decir, yo también como mujer empecé a pasar mi etapa de climaterio bastante como Laura, en ese sentido estoy ahí, pero entonces empecé, bueno, como creo que todos hacemos cuando algo en el cuerpo no funciona como uno espera, fui al médico y busqué en Google, que son como las maneras que uno tiene de saber qué le pasa. Bueno, ninguna de las dos fue muy efectiva. Y entonces, como yo escribo, empecé a registrar cómo me sentía, esto de los calores, bueno, todo más o menos yo llevé, pero nunca, no estaba pensando en escribir un libro. Y otra cosa que dije es pensar que yo tengo muchas amigas de mi edad y en realidad no es un tema del que hablemos, ¿no? Hemos hablado de los partos, de las crianzas de los gurises, del amamantamiento, pero de la menopausia no se habla, por lo menos en el grupo de amigas que yo tenía. Entonces empecé como a tirar el tema arriba de la mesa. Y ahí empezamos a hablar, las mujeres, empezamos a compartir esto. En realidad no hablamos de la menopausia. Yo en el libro acá juego un poco con por qué no hablamos de la menopausia, porque nos hace sentir menos, o ya nos convencieron que una vez que cesa la fertilidad, ¿no? Está eso por detrás, ese mandato social está ahí. Qué interesante lo que planteás a nivel simbólico, ¿no? Y que en ese sentido también es posible establecer otra lectura que tiene que ver mucho con lo que vivimos las mujeres, ¿no? Desde siempre, si bien ahora, como sabemos, estamos inmersas como en otro tipo de movimientos y de cambios y de cuestiones. No podemos renegar de que hay ciertos símbolos que han estado, que siguen estando, y bueno, y habrá que trabajar en ese sentido, pero cómo tienen un peso, una carga, ¿no? O sea, la imagen de Mickey en el cobertor, por ejemplo, ¿no? Por mencionar uno. Y qué interesantes también las descripciones sumamente poéticas. Bueno, sí, la idea la idea de la novela, y un poco fue ahí que surgió cuando yo recogido todo este material y conversado con muchas mujeres, como que me di cuenta que tenía mucho material. Ahora, eso de ahí a una novela me faltaba el personaje, lo que tú me preguntabas. Es decir, eso no era una novela. Yo necesitaba construir un personaje y hacerle una historia a ese personaje para que eso se transformara en novela. Y bueno, y ahí apareció Laura, que Laura en realidad cristaliza en sí la historia de cantidad de estas mujeres con las que yo hablé antes de escribir la novela. Y terminé armando y dándome cuenta de eso, de que en realidad lo interesante de poner en una historia ficcionada este tema de la menopausia, lo visibilizaba y hacía como que conversáramos entre las mujeres de lo que nos estaba pasando. Que dos cosas. Una es que todas somos distintas y todas atravesamos esta etapa de diferente manera. Capaz que yo a Laura la cargué con todos los síntomas porque era el personaje, tenía que llevarlas todas. Pero me parece que es importante destacar eso, que es una etapa de la mujer, capaz que porque empezamos a entrar en la vejez, y la vejez está tan desprestigiada en estos tiempos, ¿no? Entonces bueno, por eso también cuesta reconocer que uno, bueno, está, pero como que también la idea de Laura es que sirva esta bisagra, porque uno tiene toda una cantidad de vida y es el nacimiento de otra etapa de la vida, una etapa que puede ser tanto o más fértil que la anterior, con otros objetivos, ¿no? Un poco por ahí viene la cosa. Y hoy hablabas de la escritura, quizás como una escritura catártica, ¿forma parte de un hábito para ti? Imagino que sí. Contanos un poco cómo es ese proceso creativo, y que yo lo imaginaba ahora cuando te escuchaba como una colcha justamente de retazos, pero siempre esa pregunta resulta atractiva, por lo menos para quienes leemos.
Yo escribo desde siempre, cuando digo desde siempre, digo desde mi infancia. Y sobre todo eso, registrar mi vida en cuadernos. Tengo cuadernos desde los 11 años. No me gusta decirle diario porque no son diarios, pero sí son cuadernos que he llenado, a veces con más intensidad, otras veces hay periodos enteros que no escribo. Pero esa es como una práctica que yo tengo y después, y siempre tuve como que dejé de lado el tema de la escritura porque uno tiene que ganarse la vida de alguna manera. Y bueno, y acá tengo una compañera de otras lides, somos ingenieras agrónomas las dos. Pasé un tiempo largo en el que las prioridades era ganarse la vida, desarrollarme profesionalmente, etcétera. Y alrededor de los 40, por ahí fue que también, capaz que en una reflexión, en otro momento bisagra de la vida de uno, igual que Laura, yo dije, bueno, vamos a ver qué hago de ahora en adelante, y me puse a escribir, a mostrar lo que venía escribiendo. Este es el cuarto libro que escribo, la segunda novela, el cuarto libro sola, porque tengo otros libros publicados en colectivos con otros escritores de Paysandú. Yo soy de Paysandú, vengo de Paysandú en este momento. Y esta es la segunda novela. Pero quiero decir, el escribir para mí ha sido como un continuo durante toda mi vida. Lo único que ahora, en esta etapa de mi vida, me he decidido a que quiero dedicarle más tiempo. Ahora que ya tengo a los hijos grandes. ¿Estás en algún otro proyecto pensando en esto de dar alguna primicia, más allá de lo que sería la escritura cotidiana? ¿Estás trabajando en otro proyecto literario concreto? Sí, yo estoy escribiendo otra novela que no tiene nada que ver con esta, tampoco la anterior. La anterior se llama Un montón de espejos rotos y la publicó Banda Oriental. Esta está publicada por Fin de Siglo. Y entre sí no tienen nada que ver, no tienen nada que ver los dos libros. Y la que estoy escribiendo ahora tampoco, pero con este asunto de la salida del libro, las ferias y todo lo demás, hace días que no escribo, que no puedo ni dedicarme porque estoy me han sacado la cabeza y para escribir preciso bastante concentración. Bueno, ¿y en dónde podemos en dónde podemos encontrar esta obra y contactarte también? Esta como les decía, es colección Ñ de Fin de Siglo, o sea que está en más o menos todas las librerías. Está acá en el stand de Fin de Siglo, pero además está en la mayoría de las librerías en el país, diría, por lo que tengo entendido, no sé bien. Y bueno, y después yo bajo mi nombre estoy en Instagram, en Facebook. También tengo una librería en Paysandú y por lo tanto ahí en la librería tengo ese emprendimiento que también se llama El Prisma de Lunares y que también está en las redes. Así que, bueno, ahí me pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro, ¿podés leer otro fragmento? Bueno, voy a leer otro texto que me parece que va un poco por lo que vos decías, sobre todo de lo simbólico de algunas cosas. Para ser señorita se llama. A mí me dijeron que usara tacones, que no saliera sola de noche, que una mujer borracha es peor que un hombre, que no fumara en la calle, que usara medias de tul, que me tapara las canas, que no me quejara, que disimulara el dolor, que no dijera palabrotas, que me pusiera color, que caminara en la calle contra la pared, que estaba flaca, que estaba gorda y que no hay nada peor que las uñas con el esmalte saltado. Y no me dijeron que me tapara las estrías, que no me bañara los días que estaba enferma, que me depilara las axilas, la media pierna y si tenía sombra también los bigotes. Tampoco me dijeron que no pronunciara la palabra menstruación, que me maquillara pero poco, que no anduviera muy desnuda, que no mostrara, que insinuara, que hundiera la panza, que levantara el pecho, que no se viera la raya, salvo la del pelo, que no me riera carcajadas, que apenas sonriera, pero no a los extraños ni a la policía. Nadie me lo dijo.
sin embargo lo aprendí. Tampoco me dijeron, pero también lo aprendí, aunque con más dolor y a la fuerza, que las mujeres no debemos mostrar todo lo que sabemos, ni ser muy puritanas, aunque tampoco putas, no ser intimidantes ni tampoco mandonas. Hacer el mayor esfuerzo para que no se note, aceptar lo que nos ofrecen sin ser confianzudas ni desagradecidas. Lo peor que una puede hacer es no poder contener las lágrimas, no querer tener hijos, hablar muy alto, comer muy rápido y putear abierto. Un fuerte aplauso para ti, Margarita. Ese texto nos abre una puerta inmensa y nos deja con muchísimas ganas de leer la novela. Espero que sí. Un estilo increíble. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para hacerle a Margarita. Qué difícil es aunar esto, ¿no? De mujer, profesional, escritora. Después de esa parte que todo eso que nos dijeron, descubrió en algún momento el personaje que sí puede decir lo que quiera, que puede no tenerse las ganas si quiere. O sea, si al final lo descubre. Qué buena pregunta. Sí, bueno, primero te tendría que decir que tenés que leer el libro. Si no, ¿no? Spoiler. Pero es todo la idea del libro es justamente ese proceso que ella hace y bueno, para llegar al final, que en parte es aceptar esto que le está pasando, que le cambia tanto la vida que ella venía trayendo. Podríamos decir que ese planteo que hace en relación a esta etapa, a esta nueva etapa de su vida, es un planteo positivo, luminoso, sin contar el final concreto, pero iría como en esa línea, o el lector, ¿nos vamos a encontrar con alguna sorpresa trágica? No, yo digo, es que creo, la idea de estos cuadros que componen la novela, que como insisto, no están de manera lineal, justamente algunos tienen algo de humor, algunos tienen algo de drama, algunos tienen algo reflexivo. Y la idea es que la vida es un poco así, está compuesta por cuadros que no podemos decir siempre fui feliz ni siempre fui desgraciada, ¿no? Uno tiene momentos, y eso es un poco lo que se rescata. Bueno, y el libro se acaba, pero la vida de Laura no se acaba, sigue. Bueno, ¿cómo seguirá? Vamos a ver. O la siguiente novela. No, mentira, Margarita. Vieron que acá ha pasado que piden nuevos temas, nuevos libros. ¿Por allá alguna otra pregunta? El señor. ¿Tenés algún... Empezando, te quiero felicitar. Está bueno lo que sentí, ¿no? ¿Tenés algún disparador en particular que te lleve a comenzar un cuento, una novela, una frase, lo que sea, una idea para proyectarte? En particular, ya esta novela en particular, como contaba, apareció como de una situación que yo estaba viviendo y que la resolví a través de la escritura, pero que después aparece como que esto podía ser un material de novela. Y fue leyendo a Clarice Lispector, no me acuerdo bien el cuento que era, pero leyendo a Clarice Lispector que encontré esto de que quiero escribir un movimiento puro. Y dije, esto que es la vida, lo que yo quisiera representar es la vida, ida y venida, ¿no? Con sus idas y venidas. Esa frase de Clarice Lispector fue la que me dijo, bueno, armemos todo este material que parece tan colcha de retazos, como decías, en un fluir que pueda ser una historia. En ese caso fue esto. Mi otra novela, mi novela anterior, Un montón de espejos rotos, trata de la vida durante la dictadura, pero de la gente común, de una estudiante, que digamos, nada heroico, pero que sí tuvo que vivir y acostumbrarse y tomar opciones en un contexto político sumamente restrictivo.
y autoritario. ¿Y cómo me surgió? Y yo digo, se has escrito tanto sobre la dictadura, ¿por qué vamos a seguir escribiendo? Bueno, parecía como que todo estaba dicho. Y un día yo tengo mi hija, que en ese momento tenía 20 y pocos años, se iba al parque, salía del apartamento, se iba al parque, estaba estudiando en Montevideo, y así como sin nada en las manos, y yo le digo, pero ¿no vas a llevar la cédula?, le digo yo. Los documentos. Vas a salir sin los documentos. Vas a salir sin documentos. Y ella me dice, y no, ¿y para qué voy a llevar documentos? Entonces, como que ahí ese disparador, te digo por la pregunta tuya del disparador, ese disparador de esa respuesta de mi hija me hizo darme cuenta que había una parte capaz de la historia de vivir en dictadura, que a pesar de que en mi casa se habla de política y tenemos posturas políticas, lo que sea, no se había contado cómo era lo cotidiano de vivir en dictadura. Ese fue el disparador de esa otra novela, de esta propia situación personal que comentaba que estaba viviendo. Entonces, como que siempre hay algo que después me deja pensando, y en algún momento cuaja en una historia o en una novela, o no. Yo qué sé, cuántas veces me puse a pensar, esto puede dar para un libro, y al final no lo termino concretando, ¿no? Sabés que el fragmento que compartiste me hizo acordar a un artículo que está teniendo como gran repercusión, que habla sobre la rebelión de dejarse las canas, ¿no? Esto de decir, bueno, tengo canas, ¿y qué? ¿No? Y que viene siendo una tendencia, pero que a su vez tiene un fundamento. ¿Me dejaste? Sí, claro. Con esas relaciones. Tal cual, viste, yo todavía no me animo. Todavía no me animo a dejarme la cara. Pero sí, va por ahí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Margarita, te agradecemos enormemente tu presencia en la Feria Internacional del Libro. De verdad ha sido un placer acompañarte y bueno, y hacerles la invitación a quedarse en la próxima charla, a recorrer la feria en sus diferentes stands, que hoy es el último día. Así que bueno, un fuerte aplauso para ti